luz en la batalla, hombres de fe con un fuego que no falla, guerreros de rodillas en la oración, buscando siempre el corazón de Dios. Somos varones guerreros de verdad, forjados en su amor, llenos de su bondad, conforme al corazón del Padre Celestial, luchamos con valor. Hermanos hombres de fe, Dios los bendiga a todos grandemente. Hoy vamos a hacer la reflexión, la reafirmación de la reflexión del día lunes, que era: Dios está conmigo, no temeré. Han de saber ustedes que yo tengo una hija pequeña, una hija de edad de preescolar, en edad de preescolar. Y he tenido que ver tantas veces la película de, creo que es de DreamWorks o algo así, sí es de DreamWorks, de José el Soñador, que ha llegado a un punto en el que ya me siento bastante aburrido de ella. Los que tengan hijos pequeños seguramente podrán entender de lo que les estoy hablando. Ciertamente la película toma sus licencias artísticas y le atribuye a José algunos estados anímicos o algunos momentos reflexivos que, si bien parecen sensatos, no son realmente bíblicos. Es decir, no sabemos si el proceso reflexivo y de maduración de José fue realmente como lo plantea la película. Podría ser, pero no lo podemos saber. Sin embargo, si bien José no necesariamente pasó por esos momentos, son momentos que le pueden pasar a cualquiera. José es el hijo menor de Israel, es decir, de Jacob, y, y recibe una túnica de colores por parte de su padre. Con esta túnica, sus hermanos mayores se sienten molestos porque notan un favoritismo claro del padre para con él. Y hay una sensación de, ¿y yo qué, no? ¿Yo quién soy? ¿Por qué valgo menos que no merezco esa túnica? Bueno, luego José tiene algunos sueños donde la interpretación del sueño es básicamente que va a llegar un momento en el que los hermanos se van a inclinar ante él e incluso sus propios padres. Y cuando llega a relatar el sueño, los hermanos se molestan en gran manera. De modo que en cierta ocasión, cuando estaban pastando las ovejas muy lejos de casa, vieron a José y decidieron que lo iban a matar. Pero en vez de matarlo, lo arrojaron a un pozo vacío y posteriormente lo vendieron como esclavo. En este punto asumimos que José era un adolescente, un niño, un joven, era un pequeño, porque habrían de pasar muchos años para que él se reencontrara con su familia y no habría forma de que tuviera hijos de 6, de 7, de 8 años, que es la edad que van a tener sus hijos cuando se encuentre con su padre y su padre muera y ore por sus hijos, si es que José se va de casa a los 30 años, a los 40, a los 20. Entonces, podemos suponer con cierto margen de certeza que José era probablemente un adolescente o un preadolescente, un hombre joven, un jovencito. Y es vendido este niño como esclavo. ¿Y qué vivió en la esclavitud? No lo sé, no lo sé. Asumimos a priori que José fue golpeado o, perdón, fue forzado a trabajos muy duros, porque eso nos dice la Biblia, ciertamente. Pero si fue golpeado, no lo dice la Biblia, pero que no lo diga no significa que no le haya acontecido. Y que le hayan pasado cosas peores está dentro del universo de posibilidades eh, de los acontecimientos que le pudieron haber pasado. Entonces, en este mar de sufrimientos, en este mar de dolor, de angustia, recuerda él a sus hermanos, recuerda sus rostros, necesariamente en algún momento los tuvo que haber recordado y tuvo que haber sentido algo
al sentir la angustia y la desesperación, la depresión, la traición de verlos a los ojos mientras sus propios hermanos en quienes él confiaba lo estaban vendiendo como esclavo a gente extraña. Algo tuvo que haber sentido porque es humano. Odio, tal vez, pero no lo sé. Tristeza, tal vez, pero no lo sé. Pero algo sintió. Y eso que sintió fue profundo en su alma y lo atravesó de extremo a extremo. Luego tuvo que ver un destello de esperanza para su vida cuando se convirtió en el esclavo de Potifar y fue tan buen esclavo, pero tan buen esclavo, que Potifar le entregó toda su casa en su mano y él no se ocupaba de ningún asunto porque José se hacía cargo de todo. Necesariamente tuvo que haber sentido alivio, tuvo que ser uh, un momento de gozo, un momento de refrigerio para su alma. Pero llegó Satanás en la persona de la esposa de Potifar e invadida por la lujuria, lo acusa de lo peor y este es arrojado a una prisión donde pasa años y años y años de su vida en una prisión. Ahora, por la misma película de Disney y porque a veces no dimensionamos lo que es el pasado, eh, podríamos quizá pensar que simplemente estaba en un cuarto hecho de piedra con unos barrotes y que ahí estaba todo el día y le aventaban la comida y pues estaba triste, que es más o menos la imagen que nos muestra justamente la película animada de DreamWorks. Sin embargo, quisiera que pensáramos si hoy en día las prisiones en nuestro país son así, las prisiones en el extranjero son así. Las prisiones no suelen ser así. Las prisiones con regularidad están sobrepobladas, con regularidad hay que convivir con personas terribles que nos daría miedo estar con ellos en la calle y sin embargo estamos encerrados en la misma habitación con ellos. José en algún punto estuvo encerrado con el panadero y con el copero, pero no necesariamente pasó toda su prisión encerrado con ellos. Para cuando esté encerrado con ellos, él ya habían pasado años y ya se había convertido en el jefe de la prisión. Pero no quiere decir que empezó con el panadero y el copero del rey, del faraón. ¿Quién sabe con quién empezó? ¿Quién sabe qué le habrá pasado? ¿Quién sabe lo que habrá sufrido? ¿Quién sabe si lo habrán herido de alguna manera en el tiempo en el que estuvo en prisión? Y es aquí donde empieza lo que les quiero decir. Hay un momento de quiebre en la película donde José duda y se cansa y dice, ¿por qué me está pasando esto? Al modo de Job. Nuevamente, esto no es bíblico. Pero si bien José pudo no haber pasado por esa experiencia, yo sí he pasado por esa experiencia. Por eso la entiendo. Y si yo, que soy un humano cualquiera, una persona cualquiera y no tengo nada de especial, he pasado por esas preguntas, por ese sufrimiento, por ese dolor, muy probablemente otro ser humano también lo haya hecho. Y alguien de quien sí sabemos que pasó por esas preguntas fue Job en la Biblia. Y entonces José en la película, no en la Biblia, en la película se pregunta por qué. Y de pronto ve que una planta está arrojando sus pequeños brotes en el piso y le empieza a cuidar. Y canta una canción. Y canta una canción que dice, porque tú, Dios, tienes un plan, lo entenderé. Y cuando José entiende que Dios tiene un plan, se acata al plan de Dios y confía plenamente en lo que sea que Dios tiene planeado. Él no lo sabe. Él no tiene la certeza de si alguna vez va a salir de prisión o va a pasar ahí el resto de sus días, pero él confía en Dios. Ahora,
Seguramente alguien que escuche este mensaje en algún punto dirá, pues qué bonito lo que dices, hermano, pero nada de eso está en la Biblia. Claro, soy el primero que está diciendo que eso no está en la Biblia. Sin embargo, tenemos un ejemplo bíblico al respecto, Job. Cuando Job entiende que no puede comprender la visión compleja de Dios, se entrega al Padre. Cuando Cristo no quiere ir a la cruz, pero sabe que es el plan de Dios, se entrega al Padre. Y es en esencia lo mismo, porque tú, Dios, tienes un plan. Lo entenderé. Cuando Jeremías no quiere predicar el Evangelio, confía en Dios. Y sí hablo de Jeremías, no me estoy confundiendo con Jonás. Estoy hablando de Jeremías cuando está preso en el pozo del patio del rey y lleva 2 años preso, 2 años, no una semana, 2 años preso, y le dice a Dios, quise dejar de decir tu mensaje, pero hay un fuego en mi interior que me obliga a hablar. A eso me refiero. Cuando Jeremías quiso dejar de hablar de Dios, eh, confió en el plan de Dios y continuó hablando. Y los ejemplos siguen y siguen cuando la angustia del alma del sufriente, siempre cristiano, está en su momento más álgido, siempre y cuando el cristiano acepte el plan de Dios y no superponga sus propias ideas por encima de las ideas de Dios, el cristiano va a encontrar paz en su tribulación. Hay un ejemplo contrario, alguien que dijo, no me gusta tu plan, Dios, y no pudo confiar en el plan de Dios. ¿Saben cómo se llama? Se llama Judas. Cuando vio que Jesús no estaba cumpliendo el plan de lo que a él le parecía que debía ser el Mesías, lo traicionó y sus consecuencias póstumas fueron graves, porque la culpa lo abrumó, lo sobrecogió de tal manera que eligió la muerte por encima de la vida, porque no tuvo la paciencia de confiar en el plan de Dios. Hay otro ejemplo de alguien que no tuvo la paciencia para confiar en la cosmovisión de Dios, en la visión de Dios, Caín. Dios todavía le habló y lo detuvo y le dijo, no lo hagas, Caín, no lo hagas, porque el pecado está llamándote. Y Caín no pudo confiar en Dios. Y bueno, conocemos el desenlace de esa historia. Uno que también dijo, tú tienes un plan, lo entenderé, fue Noé. Entonces, para no temer a los embates de la vida, incluso cuando no sepamos si vamos a salir de la prisión o no, de la prisión de nuestra alma, estamos en una prisión en nuestra alma, estamos esclavizados, estamos siendo abatidos, estamos siendo destruidos en la batalla. Si nosotros miramos al cielo y decimos, esto, claro, figurativamente, hermanos, no es una fórmula mágica. Aquí no estamos haciendo magia. Si nosotros ponemos los ojos en Dios y le decimos, tú tienes un plan, Señor, lo entenderé, pero si lo hacemos de todo corazón, encontraremos paz en medio del sufrimiento y el temor huirá de nosotros. Pero si nosotros no podemos ver a Dios y nos vemos a nosotros mismos, terminaremos siendo como Caín, como Judas, como Jezabel. Jezabel, cuando Elías le dijo, no lloverá, dejó de llover y se enojó con Dios. Y cuando llovió después de que Elías hubo matado a los 200 o 400 profetas de Baal, en vez de reconocer que fue Dios, dijo que Baal los había perdonado y era momento de ir a matar a Elías. Y Elías tuvo que escapar. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Dios, podemos tener la confianza y la falta de temor y la certeza de que este mundo no es nuestro mundo y que al final la muerte no nos importa un bledo, porque estaremos en la presencia de Dios perpetuamente. La muerte primera, porque la muerte segunda no nos alcanzará, la muerte primera sí.
y nuestro temor se irá. Pero si nosotros no tenemos los ojos en Dios, temeremos. Temeremos al sufrimiento y eventualmente a la muerte, porque estos son los dos grandes temores del hombre, el dolor y la muerte. Y los dos grandes temores del hombre, el dolor y la muerte, desaparecen cuando sabemos que este mundo no es mi hogar. Cuando sabemos que solo la muerte nos permitiría llegar a nuestro verdadero hogar. Cuando la muerte es nuestro anhelo y nuestro gozo. La muerte en Cristo, no hablo del suicidio ni nada parecido. Cuando mi muerte en Cristo es mi anhelo y mi gozo, el temor desaparece. Pero cuando yo estoy atado a esta vida y amo profundamente al mundo, el temor se agudiza. Porque todo apunta a que deje de gozar en este mundo. Los ojos en Cristo, nuestro Salvador. Dios los bendiga. Bandera en su nombre santo, su palabra es espada que nos guía en el llanto. No retrocedemos, nuestro escudo